Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud. Hola, soy Esperanza Sánchez. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uniendo Distancias. Hoy repasaremos los sonidos más destacados que dejó el acto de entrega del título de doctora honoris causa a la nadadora y campeona paralímpica Teresa Perales en Madrid. Tomaremos nota de una serie de consejos a la hora de empezar el desarrollo de un trabajo fin de grado o fin de máster y descubriremos la última exposición del Centro Bilbilitano, Cartografía de la Luz. En cuanto al tema central de este episodio, hablaremos de patios de recreo inclusivos, como previa a la celebración del Día de la Educación Aragonesa. Actualidad UNED. El pasado 29 de febrero, la UNED festejó a su patrón, Santo Tomás de Aquino, en un acto en el que la nadadora y campeona paralímpica aragonesa Teresa Perales recibió el título de doctora honoris causa. Te impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado, distintivo del magisterio. Este título es un tipo de reconocimiento académico pensado para reconocer a personas que han hecho contribuciones especiales a un campo en particular. En este caso, la UNED ha querido destacar tanto la trayectoria deportiva como el compromiso social de la zaragozana. Con 6 Juegos Paralímpicos y 27 medallas a sus espaldas, Perales es, ahora mismo, la deportista española más laureada de todos los tiempos. Así lo recordaba Ana Lisbona, vicerrectora de Estudiantes e Inclusión. Estoy segura de que a muchos deportistas les gustaría conocer cuál es el secreto de su éxito. En su libro La fuerza de un sueño escribe: esto lo aprendí observando en pantalla a otras competidoras que me ganan. Sin duda, esa búsqueda de la mejora continua y de la excelencia tan interiorizada en el ámbito universitario es uno de sus secretos. Perales es licenciada en fisioterapia por la Universidad de Zaragoza, aunque previamente había iniciado otros estudios en el centro de UNED Calatayud. Así lo recordaba. Entonces, como no podía conducir a Calatayud, era mi abuelo el que me llevaba. Cuando cumplí los 18 y me saqué el carnet de conducir, era yo la que conducía, pero mi abuelo me acompañaba por si acaso la niña se despistaba en el camino y muy pacientemente esperaba todo el tiempo mientras yo asistía a las clases o a los exámenes. Una experiencia que valoraba de forma muy positiva y sobre la que destacaba las potencialidades de la UNED. Una de las cosas más importantes era que he dado una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad a muchísimas personas, gente que no tiene el acceso a la universidad en sus localidades o que no lo hicieron en su momento porque no pudieron. Y yo aprendí que nunca es tarde para empezar un nuevo rumbo. La abanderada del equipo paralímpico español en 2012 y premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021 contó en su investidura con la presencia de las más altas autoridades, desde Su Alteza Real, la Infanta Elena, a la ministra de Educación y Deporte, la aragonesa Pilar Alegría. Sobre todo con ese ímpetu que siempre nos traslada de comerse el mundo y sobre todo de cambiarlo para mejorarlo. Y de hecho, esa ambición que traslada siempre Teresa permitió, entre otras cosas, posicionar en el lugar que se merece al deporte paralímpico. Llega el momento de conversar, escuchar y reflexionar. Esta semana, en Uniendo Distancias, recreos inclusivos. El patio o el recreo es el principal espacio de esparcimiento y de ocio para los niños y niñas en el colegio, pero también es un lugar para seguir aprendiendo. Entre juegos cultivan sus capacidades a la hora de relacionarse con otros y a desarrollar y practicar sus habilidades sociales. Pero, ¿están diseñados estos lugares para favorecer esas relaciones? ¿Son amigables o accesibles para todos por igual? Esto, desde luego, no es ningún juego. En el marco del Día de la Educación Aragonesa, UNED Calatayud celebrará, entre otros actos, una charla para abordar este asunto de la mano de quien ya me acompaña, que es Marta Gutiérrez, miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Marta además es profesora de Pedagogía Terapéutica en el Instituto Ramón y Cajal de Zaragoza, que es donde nos encontramos y donde puede que Marta, nuestros oyentes, pues perciban estos sonidos propios de un centro escolar, ¿verdad? Sí, los centros escolares no son silenciosos, sobre todo en los cambios de clase y además en los momentos de recreo. Muy bien. Marta, vamos a empezar por el principio. La educación al final, pues es una materia que está en cambio y en evolución constante.
No sé si el patio de recreo se ha tenido siempre en cuenta en este sentido, en el de ser una pieza más del sistema educativo, de la educación de los alumnos. No siempre se ha tenido en cuenta igual que las clases. Es verdad que hace muchos años que nos hemos dado cuenta de que también había que trabajar lo que es tiempo libre y efectivamente hay que respetarlo como un tiempo de descanso y como tiempo libre, pero también es, como decías, tiempo de aprendizaje, tiempo de hacer amigos, de aprender a hacer relaciones sociales, de desarrollarse motrizmente, es tiempo de aprender a jugar y no siempre hemos valorado que todos los niños no pueden desarrollar todas estas habilidades sin ayuda. Desde hace unos años sí que venimos trabajando en muchos centros el tiempo de recreo y el tiempo de ocio durante, quiero decir, el descanso que tenemos a mitad de mañana o a mitad de tarde y también todo el tiempo de comedor, que es un espacio de tiempo libre incluso mayor, que a lo mejor puede llegar a ser de hora y media. Claro, en cualquier caso me dices que desde hace algún tiempo ya se tiene en cuenta el patio de recreo como otros espacios, el comedor, en fin. Pero claro, vosotros partís de una estructura que ya está diseñada, ¿no? Que ya está planificada normalmente en los centros escolares, en los colegios, en los institutos, ¿no? Sí, claro, ya tenemos, lo normal será ya unos 30 minutos o 45 minutos según cómo es el horario de cada centro de descanso. En ese ratito de descanso, de interrupción de las clases, los niños tienen efectivamente que descansar su actividad cognitiva, que a veces ha sido muy fuerte durante las clases, y tienen que almorzar, tienen que recuperarse, que recomponerse para poder continuar en un estado atencional efectivo para poder seguir con sus clases. Un poquito, claro. Es decir, en ese ratito de media hora hay que hacer muchas cosas, porque además, como decimos, es el momento de hacer amigos. Los centros escolares son centros de aprendizaje, pero también es donde principalmente los niños se relacionan con otros iguales, y esto no podemos descuidarlo. Claro, tienen esa media hora, tienen esas cosas que hacer, y a lo que me refería antes es que lo que es la estructura, la organización del espacio, normalmente ya está en los centros, quiero decir, y creo que tradicionalmente o durante mucho tiempo siempre con el espacio para hacer deporte, para jugar a fútbol, para jugar a baloncesto, ocupando un espacio central o prácticamente la mayoría del lugar. No sé si esto ha cambiado ya mucho o no. El espacio es una de las cosas que primero nos dimos cuenta ni que no estaba repartido equitativamente, y por ahí hay una línea de trabajo que se viene haciendo en muchos centros ya, que es reestructurar el patio para dar cabida a todos los alumnos y todas las alumnas. Y aquí recalco lo de todas las alumnas porque efectivamente las pistas deportivas muchas veces están utilizadas más por los alumnos que por las alumnas, porque juegan al fútbol en más cantidad. Sin embargo, también es verdad que esto, con el paso de los años, las niñas se han ido incorporando al fútbol y también están ocupando esas pistas. De todas maneras, sigue habiendo muchos alumnos y alumnas que no comparten el gusto por este deporte y no tienen este interés. Incluso a lo mejor por ningún otro deporte, porque puede haber pistas deportivas, pero el fútbol ocupa un espacio central y muy grande de los patios, que a veces no son excesivamente espaciosos y están compartidos por muchos alumnos. Entonces, en esa línea sí que se empezó a trabajar rediseñando los patios, no eliminando el fútbol ni eliminando las pistas, pero rediseñándolos para que incluso visualmente y quiero decir, y vivencialmente no fuera una supremacía masculina, digamos, para también cuando hemos empezado a tener en cuenta la coeducación y a tener en cuenta la diversidad de género en las actividades que hacemos en el colegio, hemos vuelto a repensar esto. Como digo, el juego durante el patio es un tiempo libre y cada uno tiene que elegir a lo que quiere jugar. Hay muchos niños que disfrutan mucho jugando al fútbol y yo conozco colegios que sí que se ha prohibido, se ha eliminado del patio o se ha organizado, por ejemplo, por días.
pues los martes y los jueves juega uno porque no hay espacio para todo. Entonces cada centro tiene que pensar su solución, porque no puede ser la misma solución para todos. Unos centros tienen espacio y tienen pocos alumnos y otros tendrán que, pues a lo mejor, organizar con un calendario qué clases pueden jugar a fútbol, en qué momento. Yo creo que lo importante aquí, desde mi punto de vista, es recalcar que no debe ser prohibido, porque es un juego que ayuda a muchos también a hacer amigos, a integrarse en un equipo y es un deporte que efectivamente gusta mucho en España. Fíjate, al final, claro, también entramos ahí en otro factor, porque hablamos de organizar lo que es el espacio físico, pero también me hablas del tiempo, de los días de la semana. ¿Es bueno que los profesores entren a organizar de alguna manera o a repartir ese tiempo de juego de los niños en el tiempo de recreo? Sí, no solo es bueno, sino que incluso es necesario. Como digo, si en algunos centros no se hiciera, no quedaría espacio para nada más, no quedaría tiempo para nada más. Entonces, el que quiere jugar a la comba, al pilla-pilla, no debe de estar relegado a un rinconcito. Hay veces que simplemente quieres pasear, y es verdad que tu espacio puede ser los bordes de la pista deportiva, pero te estás arriesgando a balonazos y además ese sentimiento que decía yo de ser de segunda, digamos, de segunda categoría, porque están diciéndoles aparta, que te doy con el balón, quita, que me has cruzado por la pista. Ese sentimiento tampoco podemos dejar que enraice allí. Entonces, como digo, a veces es necesario por las características físicas del centro, pero la organización de los juegos, además, que es una de las cosas que quería yo recalcar hoy aquí, no solamente del espacio, sino que esa organización a la que te refieres, si es bueno que los profesores nos metamos a organizar esto, puede parecer que no, pero realmente es necesario para poder acercar el juego y las relaciones sociales a algunos alumnos que cuando les dejas todo ese espacio de libertad o todo ese tiempo de libertad, no consiguen jugar con nadie y no consiguen acercarse a nadie porque es excesivamente desorganizado para ellos. Son alumnos que a lo mejor tienen una diversidad funcional o tienen una dificultad para las relaciones sociales o tienen una dificultad especial en el lenguaje, en la comprensión, en la expresión del lenguaje y no son o incluso en saber organizar el juego, en saber jugar. Hay alumnos de todo tipo en los centros educativos, claro. Entonces nosotros tenemos la obligación de dar cabida a todos ellos. De eso se trata el recreo inclusivo, que no sea el recreo de la mayoría, ni el recreo de unos pocos, por supuesto, sino el recreo de todos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace para que un patio de recreo sea amigable, apetecible, fomente las relaciones entre niños, niñas? Hablamos de esa diversidad funcional, pues chicos que tengan problemas físicos para acceder a determinado tipo de juegos o que pues tengan problemas a la hora de relacionarse. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se conjuga todo eso? Bueno, la parte más fácil, digamos, de ver y en la que primero se empezó a trabajar es esa accesibilidad física a la que te refieres. Un niño que tiene una dificultad motriz obviamente no puede encontrarse a lo mejor con unas escaleras insalvables con las que no puede acceder claro. al recreo. Entonces, primero, esa accesibilidad física es necesaria para que haya presencia de los niños en el patio, tienen que estar allí. Cuando hablamos de aprendizaje inclusivo o de centros inclusivos, hablamos siempre de que los niños tienen que estar presentes, los niños tienen que participar, poder participar y además tiene que haber un aprendizaje o en este caso un disfrute, un descanso, una capacidad o un momento de hacer amigos. Entonces, primero, las barreras físicas que nosotros tengamos en los patios, obviamente es lo primero que tenemos que observar, eliminar. Eso es. Pero además puede haber esta otra distribución de la que estábamos hablando, que sería ya también el dar cabida a que todos estén presentes en igualdad de condiciones, no con los abusos de unos sobre los otros, y el momento, el último que llegamos, que quizás es el más novedoso y el que más podríamos desarrollar ahora, es el del aprendizaje, que como decimos, hablando de tiempo libre y de tiempo de ocio, sería el jugar.
una de las actividades principales que deberíamos de hacer en el recreo es jugar. No todos los niños saben jugar, entonces nosotros también tenemos que eliminar ese tipo de barreras que encuentran, que son barreras, como decíamos, comunicativas. A lo mejor no son capaces de acercarse a otro compañero y decirle ¿quieres jugar? O no saben cómo responder cuando otro compañero le dice que juegues. Pueden ser barreras de comprensión de las normas sociales, de comprensión del mismo juego, de cómo se juega con unas normas, de cómo tienen dificultad a veces incluso para esperar los turnos, para comprender las reglas de los juegos, por sencillos que parezcan. Claro. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Pues enseñarles a jugar, enseñarles a comunicarse, quitar las barreras, digamos, más que poner unas prótesis que ayuden, sería quitar esas barreras comunicativas, quitar esas barreras de comprensión del juego. Y entonces me has preguntado cómo lo hacemos y no llego a decirlo. Lo hacemos, pues claro, primero observando cuál es la dificultad que encuentran los niños. O sea, lo primero, no se pueden decir cosas generales para todos los centros, claro, ni para todos los niños. Ni para todas las etapas. Efectivamente, ni para todas las etapas, que también sería diferente, pero por decir alguna cosa general que pueda valer a muchos, lo primero sería observar, darnos cuenta de qué niños no están jugando. Aquí también voy a aprovechar para decir que los niños cuando no juegan es porque no pueden jugar por alguna de estas dificultades que hemos dicho o por otras que no se nos hayan ocurrido. No es que no les apetezca o que digas, no, es que no. Normalmente no. Puede ser que no les apetezca en un momento dado, eso sí es posible, pero si un niño nunca juega en el recreo, si siempre está solo, los niños no quieren estar solos. La soledad, de hecho, está empezando a ser uno de los grandes problemas que luego repercuten en la salud mental de los niños. Y hay algunos que podemos detectar fácilmente y que además en ocasiones, por ejemplo, los alumnos con trastorno del espectro autista, en ocasiones se justifica esa soledad porque decimos, bueno, necesitan un descanso. Es cierto, pueden necesitar un descanso de la actividad que les ha supuesto, del esfuerzo que hayan hecho en la clase. Pueden necesitar un descanso incluso de las relaciones sociales, pero también necesitan esa otra parte de relacionarse de forma amistosa, no a través de una tarea de clase con sus iguales. Y se escucha, muchas veces cuando lo vemos solo y lo vemos hacer sus juegos en solitario, que a lo mejor son juegos repetitivos o son estereotipas o son carreras sin ningún aparente sentido, digamos, de diversión, otras muchas cosas que pueden estar haciendo en soledad, se tiende a decir, bueno, lo hace porque quiere, pero hay que cambiar ese pensamiento, lo hace porque no sabe hacer otra cosa. Es verdad que con los años nos hemos ido dando cuenta, muchos profesores, que esos niños, una vez que aprenden a jugar, disfrutan muchísimo del juego. Por supuesto, disfrutan de las amistades, aunque sea no sea de la misma forma. Hay que empezar a respetar también que cada uno somos diferentes en la forma de relacionarnos. En todos los aspectos. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a jugar. Eso por una parte. ¿Cómo se enseña? Me has dicho, pues en las distintas etapas, claro, enseñaremos un juego u otro adaptado al desarrollo evolutivo de cada uno de los niños. Pero en este caso muchas veces se utilizan, primero tiene que estar enseñado desde el principio, no de una forma si no lo aprenderían, claro, no lo aprenden de forma espontánea, entonces a veces es de tú a tú, o sea, de alumno-profesor, en un momento de laboratorio casi, en un aula, enseñarle cómo se juega, por ejemplo, al pilla-pilla. Uno persigue, le toca. Y allí también habría que empezar a regular también, por ejemplo, si cuando tocamos, pues puede ser que se enfade o que dé un empujón más fuerte, pues también ahí tenemos que empezar a decir cuáles son las normas y no te puedes enfadar si te pillan. Y entonces todo esto que parece mentira, hay niños que necesitan que sea explicado explícitamente y no solamente explicado explícitamente, sino demostrado con pictogramas, ejemplos. Demostrado con ejemplos, según cuál es la forma de aprendizaje mejor para ellos. Muchas veces los pictogramas ayudan a muchos de los niños que tenemos, porque el aprendizaje visual
les facilita ese acceso. Entonces, lo que hacemos es, hay muchos juegos que podemos encontrar en Arasac, incluso, que es pues, una de nuestras fuentes, que están ya pictografiados, todas las normas del juego, y de allí pues hay un banco de recursos que los colegios pueden utilizar fácilmente. Está explicado en muy poquitos pasos, depende todo también de la edad, como decías, y de la capacidad del niño. Pero bueno, en definitiva es darles estas pistas y otras muchas más. Por ejemplo, si tú la pillas, pues a lo mejor tienes que colgarte para que ese niño tenga conciencia de que es al que le toca perseguir, tiene que colgarse un medallón que le haga a él saber en todo momento y no perderse en el juego. Quiero decir que hay ocasiones en las que hay que dar muchas pistas. El espacio físico también lo podemos pautar y estructurar, porque el espacio del patio, aunque me has dicho que a veces es reducido, para algunos alumnos es descomunal y no son capaces de en su cabeza estructurar ese espacio y saber que pueden jugar por aquí. Entonces, muchas veces utilizaremos marcadores, pues a lo mejor con unos carteles también, con pictogramas, y por dar otra pista más de otros alumnos que puedan necesitar también recursos en ese espacio, al marcar el espacio, imaginamos un alumno con una dificultad visual. Pues a lo mejor necesita que las líneas estén señaladas en otro color, de cuál es la zona de juego, me da igual si es del pilla-pilla o si es de la comba, de lo que sea, o necesita que estén en relieve, con algunos marcadores de cintas en relieve, claro, para que él sepa cuál es su espacio. Esto sería el eliminar barreras, es decir, esto sería el diseñar el espacio para todos y también diseñar el juego. Por un lado, hacer más comprensible el patio de recreo, y por otro lado, me ha gustado mucho lo que decías de observar, que no para todos, no hay pautas iguales para todos los centros, pero es importante ver qué es lo que está pasando, ¿no? Nos volveríamos locos si quisiéramos un recreo a adaptarlo a que viniera cualquier persona, y además no acertaríamos. Uno de los motivos por los que jamás acertaríamos si quisiéramos diseñar un juego para que valga para todo el mundo es porque, por ejemplo, un alumno puede ser que solamente le enganches al juego si el juego trata de naves espaciales. Me estoy poniendo otra vez en el caso de un alumno con trastorno del espectro autista, que tienen los intereses muy restringidos. Pero si diseñamos o dibujamos una nave espacial, vienen estos pictogramas en estas tarjetas que he dicho de juego, o un marciano, lo que sea que él tenga ese interés, en ese momento vamos a conseguir engancharle en el juego. Pero si lo hacemos sobre barcos, a lo mejor no le interesa nada. Por eso digo que, por supuesto, es observar, conocer a nuestros alumnos, estudiar los casos más difíciles, claro, dices, a todos, pues a los 1000 alumnos de un centro a lo mejor no, pero hay muchos que van a incorporarse espontáneamente. Va a haber algunos que lo necesiten. Aquí trabajo para el profesorado, ¿eh? Es trabajo, pero es nuestro trabajo, sí. Es verdad que nosotros nos turnamos para hacer las vigilancias de recreos y tenemos también nuestra necesidad de descansar y de tomarnos un café y recuperarnos, pero bueno, los turnos de recreos están organizados de manera que conseguimos resistirlo, y entonces se trata de que un equipo, realmente esto, solamente el profesorado a turnos que le toque vigilar el recreo, no es la manera adecuada de organizar todo esto. Se trataría de que un equipo que tuviera interés, como lo hacemos habitualmente en los centros educativos, se dedica a diseñar estos juegos, a transmitirlos al resto de profesores, y ya sería, pues se puede organizar de muchísimas maneras. Por ejemplo, se puede organizar con los mismos alumnos en etapas, por ejemplo, en primaria, los alumnos mayores pueden ser los que se dediquen a dinamizar estos juegos luego con los otros alumnos. En secundaria, por supuesto, todo lo que se organice de talleres, de torneos, debería de estar autogestionado por los alumnos, aunque el equipo de profesores haya dirigido. Sea soporte. Sí. Marta, y en todo esto me pregunto, ¿qué papel juega la llegada, el aterrizaje de los teléfonos móviles tan polémicos ahora mismo en el sistema educativo? Porque al final, en fin, pues están ahí. Están ahora eliminados,
por suerte, en nuestra normativa nos han mandado eliminarlos de los centros. Su uso está prohibido en todos los momentos y todos los espacios del centro, excepto si el profesor considera que para una actividad es necesaria una actividad de clase. Yo, por ejemplo, esta mañana se lo he mandado sacar para buscar una cosa. Entonces, se puede utilizar. Ellos tampoco tienen la obligación de traerlo. Luego también tienes que tener una forma de organizar aquello. Pero el teléfono móvil se ha dejado en muchos institutos a veces y en algunos colegios. En los colegios de primaria mucho menos, pero en algunos institutos se ha permitido durante el recreo. Obviamente no en las clases, nada más que como de esta manera controlada que decía antes, pero sí se ha permitido porque la justificación que he escuchado yo en no pocas ocasiones y con la que no estoy de acuerdo en absoluto era que generaba muchos problemas el eliminarlos, porque los niños no hacían caso y los sacaban. Pero bueno, ahí nosotros tenemos que estar para corregirlo y hacer cumplir las normas, si es que estamos convencidos de que su uso no es beneficioso para ellos. Yo soy una firme convencida de que el uso de los teléfonos móviles, porque lo he visto utilizar, no es bueno para los alumnos de estas edades de secundaria, porque no juegan a otras cosas a las que estarían jugando, y son momentos de relación, como decíamos, y no se relacionan. Cuando cada uno está con su teléfono móvil no se está relacionando directamente y personalmente. Ya tendrán tiempo por la tarde de utilizarlo, de mandarse y de jugar a través del teléfono móvil, pero en este espacio en el que físicamente están juntos es muy triste verlos. Claro, o sea, no es tanto por lo que hacen con el móvil, sino por lo que dejan de hacer. También pueden hacer cosas inadecuadas con el móvil, que por eso estaban también muchas veces prohibidos, porque se han grabado vídeos, son luego motivos de acoso y de problemas muy serios de convivencia. Pero ahora pues nos hemos dado cuenta y realmente desde la dirección provincial nos han dado la normativa de que no se pueden utilizar, con lo que yo estoy realmente contenta y creo que va a ser beneficioso para todos, incluso para que tengan ese tiempo de desconexión, de descanso y la oportunidad de poder dedicarlo a otros asuntos. Todas estas pautas, estrategias para que los patios de recreo sean inclusivos, ¿eso después qué repercusión tiene en el aula? Muchísima. Los alumnos que están solos y que no comprenden el patio, que lo están pasando mal por el excesivo bullicio, por los ruidos. He tenido alumnos que solamente en el patio a lo mejor estaban esperando a que se acabara para que por fin sonara la sirena y ya aquel momento de tensión se terminara. Ellos llegan tensos a clase, llegan sin haber descansado emocionalmente, sin haberse permitido el disfrutar. Entonces no llegan en condiciones de poder seguir aprendiendo, pero además se han podido producir y se producen muchos momentos de acoso en los momentos desestructurados del tiempo escolar, que son precisamente los recreos. Cuando un niño está acompañado, cuando un niño tiene un amigo, se reduce enormemente, en un porcentaje tremendo, la posibilidad de que alguien le acose. Entonces, dar esta oportunidad de hacer un amigo, de tener una compañía, es importantísima para que después en clase el niño se sienta a gusto, tenga sus apoyos, tenga sus amigos, tenga sus compañeros, que realmente sean compañeros y no sean enemigos en este aspecto del acoso que estoy hablando. Pues ya casi para terminar, Marta, lo que te voy a preguntar es, yo he entrado directamente a clase, a este aula en el que estamos por el pasillo, yo no he visto el patio de recreo. ¿Cómo es el patio de recreo de este instituto? Pues nuestro patio tiene varias pistas. La verdad es que hay juegos organizados, no he podido explicar, claro, muchas de las cosas que se hacen en secundaria. Nosotros estamos ahora en un centro de educación secundaria
Y aquí, pues, por ejemplo, se pueden organizar talleres. Entonces, el patio de recreo, de todas maneras, que también voy a aprovechar para decirlo, no es el único espacio donde uno puede pasar el recreo. De hecho, en los institutos y también en los colegios de primaria hay otras estancias habilitadas para niños que este patio libre no es de su interés o es demasiado, por el motivo que sea, para que él pueda descansar, o va a disfrutar mejor y va a hacer mejores amigos porque va a compartir intereses de otro tipo en otros espacios, por ejemplo la biblioteca, por ejemplo los talleres de ajedrez que se juegan también dentro y que también hay aquí. Puede haber yo he organizado en algún centro taller de teatro y el teatro pues no lo hacíamos fuera. La biblioteca sí que se puede sacar afuera, que hay en algunos centros que se sacan los libros afuera para los alumnos que les gusta leer al aire libre, debajo de una sombra si hay, lo que sea, y también es una actividad muy, muy agradable, pero el patio de recreo, que hemos hablado de las pistas, de los espacios y todo, no es el único sitio donde uno puede pasar su tiempo de descanso en el instituto. También hay otras muchas estancias y otros muchos talleres que se pueden organizar, un taller de artesanía. Entonces, en nuestro espacio, normalmente en todos los institutos, estamos apoyados por la zona joven, que se llama, que es la que organizaba pues, las extraescolares, los tiempos de por la tarde, y muchas actividades, y también apoya muchas veces los recreos. Aquí salen y organizan baile, ponen música, es otro de los talleres que viene muy bien en los últimos cursos de secundaria y de primaria y en secundaria. Sacan mesas de ping-pong, que pueden jugar al ping-pong, es decir, hay una pista de vóley, sacamos las pelotas y hay pista de vóley, pista de baloncesto, pista de fútbol, quiero decir, tenemos espacio para que se puedan practicar deportes distintos y también para que se puedan practicar otro tipo de juegos. Es verdad que los niños en secundaria pues ya no son los juegos de primaria que estábamos hablando, del escondite, del pilla-pilla, o así, es más juego deportivo, o quizá incluso se sientan a hablar, pero tienen unas zonas muy bonitas. Este recreo está agradable. Bueno, al final las posibilidades son casi infinitas, son muchísimas, pero lo que está claro es que, como decía yo al inicio, no es ningún juego lo que sucede dentro del patio de recreo, ¿no? O el juego es una cosa muy seria, también podríamos decir. También es verdad. Pues Marta Gutiérrez, miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, profesora de Pedagogía Terapéutica en el Instituto Ramón y Cajal de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por atenderme. Toma nota. Consejos y recomendaciones para estudiar en la UNED. Soy Laura Armaz, coordinadora académica y coordinadora del Centro de Orientación, Información y Empleo de UNED Calatayud, y os voy a dar pautas para preparar el trabajo final de grado o trabajo final de máster. Cuando nos planificamos para finalizar la carrera, la última asignatura es el trabajo final de grado o trabajo final de máster. Vamos a tener que cumplir con esos requisitos académicos, pero el punto principal es elegir la línea de trabajo. Ese sería el primer paso. Puede ser que lo tengamos que hacer incluso a la vez que la matrícula, como sería en el caso del grado, o un poquito más tarde, cuando iniciamos ya la asignatura. Con elegir línea de trabajo siempre surgen dudas. Ahí lo que hacemos es enmarcar el ámbito en el que queremos desarrollar un tema que podemos tener pensado o no. Entonces nos van a mostrar una serie de líneas de diferentes ámbitos donde encajaríamos las asignaturas que hicimos en la carrera, y eso nos va a ayudar a hacer una buena elección. Yo aconsejo siempre que elijáis temas que os resulten emocionantes, motivadores, interesantes, porque va a ser mucho más fácil desarrollar a posteriori ese trabajo. Y podríamos hacerlo como proyecto de intervención o como un proyecto de investigación. En la mayoría de grados podemos elegir, pero puede ser que en trabajos finales de máster ya nos lo marquen, nos digan qué tipo de proyecto tenemos que desarrollar. El segundo paso es que nos asignan un tutor académico del departamento al que pertenezca esa línea. Ya estableceríamos los primeros contactos. Importantísimo, siempre nos vamos a comunicar a través del correo de la UNED, el correo de estudiante. Y el tercer paso, en el curso virtual encontramos todas las indicaciones para desarrollarlo y elaborarlo. Y ahora os voy a decir
pues, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer una vez que hemos hecho los 3 primeros pasos importantísimos? Sería leer la guía de estudio de ese trabajo final de grado, leer los documentos donde tenemos indicaciones, lecturas específicas que nos van a ayudar, buscar referencias bibliográficas relacionadas con ese tema que tenemos ya pensado que vamos a trabajar, seleccionar artículos científicos que justifiquen teórica y metodológicamente la propuesta y ya comenzaríamos a redactar esa propuesta siguiendo el guión que tendremos en el curso virtual, donde no vamos a exceder las 2 páginas por norma general. Y ya con el visto bueno de la propuesta comenzaríamos la redacción de ese trabajo final de grado. Para poder desarrollarlo tendremos las normas de presentación y estructura formal, que las encontramos en la guía de estudio y en el curso virtual. La mayor dificultad que nos podemos encontrar es evitar el plagio. Ese es el miedo de la mayoría de estudiantes. Para preparar trabajos académicos contamos con las normas APA y nos van a facilitar el enlace para conocerlas. En el caso del plagio muchas veces referenciamos e incluimos demasiadas referencias. Solo hay que incluir las referencias de los documentos citados en el texto y ya veremos cómo tendremos que referenciar o hacer una cita. Estas son algunas claves para preparar el trabajo final de grado, trabajo final de máster. Arte, música, cine, literatura y mucho más. Agenda UNED. El espacio expositivo de UNED Calatayud ofrece al público una nueva colección, Cartografía de la Luz. La muestra llega de la mano de Pedro Bielsa, artista soriano afincado en Zaragoza, que invita al observador a detenerse ante cada obra para dejarse llevar por las sensaciones. Así, las formas, la luz y los colores acaban transformando materiales aparentemente fríos o inertes en algo dinámico y ligero, y que apela a la sensibilidad y a las vivencias de cada espectador. A mí, personalmente, las cartografías de la luz me transportan a mi infancia, a paisajes vistos desde la ventanilla de un coche, cambiantes y en movimiento. Son imágenes que realmente no puedo concretar, pero si cierro los ojos, siento que están ahí. Cartografía de la Luz permanecerá en la sala de exposiciones de UNED Calatayud hasta el próximo 24 de mayo. Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud.